En el capítulo de hoy descubriremos el fascinante mundo del diseño estructural a través de la genialidad de Eduardo Torroja. Descubre cómo este visionario revolucionó la arquitectura con sus innovadoras técnicas y estructuras icónicas. ¿Qué inspiró sus diseños vanguardistas? ¿Cómo logró unir belleza, funcionalidad y seguridad en sus obras maestras? Acompáñanos mientras investigamos los secretos detrás de sus estructuras emblemáticas y nos sumergimos en su genial mente. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. Tenemos a Juan Rodado López, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y director técnico de ingeniería del Grupo Puentes, empresa constructora especializada en puentes. Ha trabajado durante más de 26 años en empresas de ingeniería, tales como Acciona Ingeniería y Prointec, como especialista de puentes y estructuras. También es miembro del Comité de Puentes de la Asociación Técnica de Carreteras y miembro corporativo de la H, que es la Asociación Científica de Hormigón Estructural. También ha participado en numerosos congresos, ponencias y artículos técnicos. Un placer tener hoy con nosotros a Juan. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer para mí. Muchas gracias por invitarme a estas charlas. Bueno, en el capítulo de hoy tengo especial interés porque vamos a hablar sobre una persona que admiro como profesional. Y vamos a hablar pues un poco de la vida y sobre todo de la obra, ¿no? De los principales, porque tiene muchas obras hechas por ahí, pero vamos a centrar el tiro un poco en algunas de ellas, que es sobre Eduardo Torroja. Vamos a ir desgranando un poco su obra y pues un poco qué tipo de estructuras y cargas tienen esas estructuras. Vamos a empezar, por ejemplo, por el mercado de abastos de Algeciras. Invito a todos los que nos estén escuchando a que a medida que lo vamos hablando, pues que puedan ir buscando esas estructuras, porque creo que mientras vamos a ir hablando de ellas es interesante que las vayan viendo, porque para mí y para cualquiera son estructuras espectaculares. Cuéntanos un poco cómo es esa estructura, sobre todo de la cubierta de ese mercado de Algeciras. Sí, yo creo que antes de hablar de ninguna estructura, déjame que introduzca un poco quién fue Eduardo Torroja y su importancia en el mundo estructural, ¿no? Eduardo Torroja, que hizo su obra en el primer tercio, principalmente, en la primera mitad del siglo XX, y fue un pionero de las estructuras de hormigón, en el hormigón armado y pretensado. En aquella época, pues, estaba empezando el hormigón pretensado, el hormigón armado ya se hacía, pero pues él le dio un nuevo enfoque con una genialidad de interpretación del comportamiento estructural de casi cualquier tipo de estructura, porque hizo obras de edificación, hizo puentes. Ahora vamos a repasar algunas de ellas, pero lógicamente no podemos extendernos a explicar toda su obra, que yo animo a todos los oyentes a que la visiten y a que la estudien. Déjame también que diga una frase que él decía y que, que aparece en algunos de sus libros,
y con la cual se entiende bastante bien cómo entendía él las estructuras. Él decía que la belleza de las construcciones se basa esencialmente en la autenticidad, en la racionalidad de la estructura. Por consiguiente, debe poderse alcanzar sin apoyarse en las ornamentaciones externas. Entonces es como, bueno, pues la autenticidad de la estructura, la verdad estructural y bueno, y él la verdad es que lo hizo con genialidad en todas sus realizaciones. Me comentaba sobre el mercado de Algeciras. Bueno, pues el mercado de Algeciras es una obra que proyectó Eduardo Torroja y que se construyó en el año 1935. El elemento estructural más importante del mercado, que todavía está en servicio, es la gran cúpula, que tiene una cúpula de hormigón armado que se circunscribe a una planta octogonal, que es la planta del mercado, con un diámetro de esta cúpula de 47,76 metros de luz. Para que nos hagamos idea de la importancia de la dimensión que tiene esta cúpula, pues solo tenemos que recordar que, por ejemplo, en Madrid la cúpula más grande, que creo que es la de San Francisco el Grande, tiene 33 metros de diámetro. Estamos hablando aquí de 47,76. El Panteón de Roma, que es la cúpula de hormigón en masa más grande que se ha construido, que la hicieron los romanos, tiene 43 metros y medio. La cúpula de San Pedro del Vaticano, estoy diciéndolo de memoria, sí, puede haber metro más, metro menos, pero creo que tiene 42 metros. Con lo cual, pues esta cúpula tiene mucha más luz que esas cúpulas. La forma estructural de la cúpula, pues la cúpula es una lámina con forma de casquete esférico, y la ventaja de la lámina, el comportamiento estructural de las láminas es que trabajan principalmente a esfuerzos normales de tracción y compresión, reduciendo al mínimo quiere decir que prácticamente se anulan los esfuerzos esfuerzos cortantes y los momentos flectores. De esta forma se consiguen espesores óptimos, espesores muy reducidos. En el caso de la cúpula del mercado de Algeciras, estamos hablando de un espesor de unos 9 centímetros mínimos en la clave, que aumentan hasta los arranques hasta los 50 centímetros en los arranques. Pero claro, 9 centímetros mínimo. Esto, claro, es una barbaridad. Hoy en día casi no cumplirían ni las normativas estructurales, que te exigen unos recubrimientos mínimos que ya te salen casi de 5 centímetros siempre, ¿no? Y es una cúpula de hormigón armado. Pues las dimensiones principales son esas. En el centro tiene una claraboya para iluminar con luz natural. Esa claraboya se cubre con una estructura tipo celosía de hormigón también y que hace una especie de triangulación, lo cual le da luz natural y claro, pues es una cúpula que deja todo el espacio del mercado completamente diáfano en la parte inferior. En los extremos la cúpula apoya en los vértices del octógono, que es la planta del edificio del mercado, y claro, en la intersección de un octógono con un casquete esférico, pues nos da lugar a unos sectores circulares que lógicamente se cortan de este casquete, de esta cúpula, y se completan con unas viseras a modo de bóvedas, también bóvedas cilíndricas, en voladizo desde el casquete esférico. Y eso completa la cubierta, dándole la verdad es que una belleza y una elegancia pues increíbles. En este tipo de estructuras, ¿qué tipo de cargas se suelen climáticas? ¿Hay algún tipo de consideración que haya que hacer? Sí, las cargas, fundamentalmente peso propio, cargas muertas, se lleva algún tipo de recubrimiento. En este caso únicamente se metía se suelen meter algunas membranas de impermeabilización, ¿no? Pero cargas muertas apenas lleva. Si fueran cúpulas visitables, pues se suelen incluir algunas cargas de mantenimiento, que también son pequeñas, y luego viento y nieve, ¿no? En función de de lo que especifica la normativa para cada región. Son cargas, realmente en una cúpula, en este caso, pues no son cargas elevadas. De ahí el que podamos conseguir, o que se puedan conseguir esos espesores tan reducidos.
Sí, es espectacular. Insisto, animo a que los que nos estén escuchando que por favor miren este mercado de Algeciras. Vamos a ir a la siguiente estructura que hemos destacado, que es una estructura que a lo mejor no es muy conocida porque evidentemente, bueno, ahora nos vas a contar un poco la historia, que es el frontón de Recoletos. Ese frontón de Recoletos... Bueno, antes de pasar al frontón sí quería añadirte con respecto a la estructura del mercado. Sí. Hay un elemento que no he mencionado y porque realmente no se ve, cuando vas a ver el mercado no lo ves, pero es un elemento fundamental y es un anillo de rigidización que tiene en la base del apoyo de esta cúpula y que es de hormigón pretensado. Entonces, con eso lo que se consigue es controlar el desplazamiento vertical de la cúpula, si no la cúpula se abriría, ¿no? Entonces, Eduardo Torroja, pues con la genialidad que le caracteriza, pues diseñó un anillo pretensado, es decir, se construyó con unas barras metálicas que se tesaron, eso provoca el levantamiento de la cúpula, y luego se hormigonaron esas barras. De forma que hoy lo que vemos es, pues nada, vemos como una especie de anillo de hormigón, que parece un elemento arquitectónico, pero que es un elemento estructural. Entonces, bueno, pues es un elemento también muy interesante por ser de hormigón pretensado en una época en la que el hormigón pretensado pues no se utilizaba tanto como ahora y en la que había que inventarlo todo, había que inventar la forma de tesar las barras, los dispositivos. Hoy en día llamas a una empresa proveedora de sistemas de pretensado y te lo hace todo. En aquella época había que inventarlo todo. Claro. Y entonces, bueno, pues es una forma de conseguir de controlar las deformaciones de la cúpula y bueno, y ahí está para quien quiera visitarlo. Sí. Y ahora ya sí, si quieres pasamos al siguiente. No, podemos estar con el mercado de Algeciras, vamos, me parece una estructura espectacular. Creo que no se le da todo el mérito, o por lo menos los que somos profanos en la materia. Es verdad que hasta que no lo ves con esos ojos de tal... sí, pues sigamos un poco con el frontón de Recoletos. ¿Qué características tiene ese? Bueno, el frontón de Recoletos es una obra que se hizo más o menos en la misma época, se construyó en 1936 y en Madrid, en la calle Villanueva, bueno, pues cerca de la plaza, quien conozca Madrid, cerca de la plaza de Cibeles. Entonces, bueno, pues en aquella época estaba de moda lo de los frontones. En Madrid había varios y para el juego de pelota. Entonces, bueno, pues tenían que cumplir unas determinadas características. En este caso, el proyecto, Eduardo Torroja proyectó la estructura y el arquitecto era Secundino Zuazo. Entonces, bueno, pues se eligió la parcela, se integró muy bien lo que era el frontón dentro de la parcela, se estudiaron muy bien los volúmenes. Entonces, básicamente resultaba un espacio, lo que era el frontón con los graderíos, con una longitud de 55 metros por 32 metros y medio de ancho. Entonces, había que cubrir esa superficie, lógicamente respetando toda la pista diáfana para el juego de pelota, donde no podía haber pilares, tenía que ser diáfana, y además, pues toda la zona del graderío, pues también... pues poner el mínimo número de pilares. Entonces, la verdad es que Eduardo Torroja resolvió la cubierta del frontón, pues también de forma magistral, con una estructura también de lámina, que forma, bueno, pues como dos láminas cilíndricas, parcial semicilíndricas, unidas en una de las generatrices y apoyadas en las otras dos generatrices en los muros laterales y además en los extremos apoyadas en los muros extremos. Y no solo eso, sino que además le abrió unas bandas longitudinales donde metió los lucernarios con una estructura en retícula de hormigón, también hormigón armado, que le daba iluminación. Estaba orientada al norte y entonces daba iluminación tanto a la pista como a las graderías. Una idea genial. Aquí sí tenemos que destacar el trabajo que hizo él y el conocimiento que tenía de las láminas, estas estructuras que llamamos láminas, que son estructuras que, como te he comentado antes, funcionan principalmente con esfuerzos normales de tracción y compresión. Es muy fácil entenderlo, ¿no? Si cogemos un papel es una lámina, ¿no? El papel no tiene rigidez, ¿no? Aquí estoy, mostrándoselo. Bueno, el papel no tiene rigidez, pero si le damos determinada forma,
sí conseguimos que tenga una función resistente. Es decir, las láminas son estructuras que resisten por forma. Yo, si le doy una forma de bóveda, pues ahora sí resiste. Yo puedo incluso colocar aquí pequeñas cargas y resiste, ¿no? Resiste sin deformarse apenas. Entonces, de eso se trata. Al cubrir, en este caso el frontón Recoletos, con estas dos láminas cilíndricas que prácticamente apoyan en los muros extremos. O sea que el trabajo no es un trabajo de bóveda como podría ser una catedral hacia los laterales, sino que prácticamente funciona como una lámina tridimensional, transmitiendo cargas a los muros extremos. Y de hecho, estos lucernarios que cortan las bóvedas, bueno, pues también alteran un poco este funcionamiento. Entonces, el resultado, pues la verdad es que es un espacio, bueno, pues diáfano, magistral, que es una pena que ya no podamos disfrutarlo. El frontón durante la Guerra Civil, la verdad es que se construyó en 1936 cuando empezó la guerra y prácticamente se destruyó en 1939 al acabar la guerra porque, bueno, fue bombardeado y los daños eran tan grandes que acabaron derrumbándose las cubiertas. Posteriormente se reconstruyó con una estructura que interiormente trataba de simular la cubierta de Torroja, pero bueno, exteriormente pues llevaba unas cerchas y unas estructuras de soporte que bueno, pues que alteraban bastante la estructura original. Y en el año 1973 pues se demolió definitivamente. Entonces es una pena que ya no podamos disfrutarla. La estructura, he hablado de la cubierta, pero toda la estructura del edificio era singular. Las gradas, por ejemplo, que salían en voladizo desde uno de los muros laterales, estaban colgadas de otra estructura superior, unas gradas de otras mediante cables. O sea que era una estructura que a su vez no solo apoyaba, había voladizos, había estructuras colgadas. Entonces, una estructura muy interesante, ya no solo por la cubierta, que es el elemento más singular, sino también por toda la propia configuración del edificio. Y relaciono esto, por si hay alguien que tiene oportunidad de visitar el Instituto Eduardo Torroja, el instituto que creó él como Instituto de la Construcción y del Cemento, creo que se llamó en su época, pues que tiene elementos arquitectónicos muy singulares, elementos arquitectónicos estructurales que resolvió Eduardo Torroja, y en particular hay un forjado que está colgado al entrar al salón de actos, un forjado que está colgado de las plantas superiores a través de un cable. El cable está rodeado como por una cuerda y debajo hay una mesa. Entonces parece un elemento como de decoración y es un elemento estructural del que cuelga no la mesa, sino el propio forjado. Entonces, bueno, pues son estos elementos singulares, interesantes, que permiten optimizar las estructuras y darle singularidad a los elementos, sobre todo logrando espacios diáfanos, ¿no? Evitando pilares allí donde estorban, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, es una pena que esta estructura del frontón pues ya no podamos disfrutarla, que en su época pues debió ser muy espectacular. Sí, animo una vez más, voy a hacerlo varias veces durante la charla, que por favor busquen esas imágenes porque van a ver de lo que se trata y el mérito estructural que tiene Eduardo. Bueno, vamos a ir posiblemente a la estructura más conocida, pero no por ello la menos importante o la más importante, pero bueno, digamos que es una de las más interesantes. A mí personalmente es la que me genera muchísimo interés, que es el hipódromo de la Zarzuela. El hipódromo de la Zarzuela, pues una vez más, os animo a que lo pongáis en Google o que busquéis imágenes donde tengáis que buscarla, pero de nuevo, esas cubiertas que cubren esa grada es una maravilla. ¿Cómo diseñó Eduardo Torroja estas cubiertas? Sí, bueno, pues el hipódromo de la Zarzuela, la verdad es que es una estructura que podemos hoy disfrutar, una de las obras maestras de Eduardo Torroja. Se construyó en el año... Eduardo Torroja, junto con los arquitectos con los que se presentó al concurso, que eran Carlos Arniches y Martín Domínguez, ganó el concurso en 1934.
Era un concurso pues de proyecto y construcción. Entonces ganó su equipo. Se empezaron las obras en el año 1935 y tuvieron que pararse en el año 1936 por la guerra, ¿no? Luego se retomaron en el 40 y creo que se acabó en el 41 de construir. Entonces, aunque lo que más nos llama la atención son las cubiertas, realmente toda la estructura hay que entenderla de una forma integral, porque él diseñó toda la estructura para que funcionara. Si empezamos a ver las cubiertas, que en algún sitio vemos que son hiperboloides, hiperbólicos, bueno, realmente no lo son hiperboloides, hiperbólicos, son una estructura que resulta de una modificación de los hiperboloides, ¿no? Realmente, ¿y por qué? Pues precisamente para que fuera más fácil de construir y de construir los encofrados. Pero voy a hablar un poco de toda la estructura para que se entienda cómo está la cubierta, con esta forma que tiene, que luego explico un poco más la forma que tiene. Tiene unos voladizos con una longitud de 12,80 metros, que es la longitud que está en voladizo, lo que vemos cuando estamos en las gradas, por encima de nosotros tapándonos. Esa cubierta apoya en unos pilares que atraviesan toda la estructura, llegan hasta la cimentación, y para estabilizar el sistema en la parte de atrás, porque si no la cubierta volcaría hacia adelante, pues tiene unos tirantes, ¿no? Tiene unos elementos que actúan de tirante anclando la parte trasera de la cubierta. Con eso le da estabilidad. Entonces, ¿dónde van estos tirantes? Pues estos tirantes precisamente están anclados en el forjado de la planta baja, que es un forjado de forma cilíndrica, es también una lámina cilíndrica que no apoya en el suelo, en el extremo exterior, sino que también está en voladizo. Entonces, claro, pues una estructura en voladizo tiene que tener rigidez, porque si no, pues no resiste y se cae. Sí. Pues precisamente para que no se nos caiga, lo que hacemos es colgarla de la cubierta y a su vez hacer de contrapeso para que la cubierta no vuelque. Entonces, fijaros en la genialidad de la idea. O sea, necesitamos un elemento al que hay que sujetar, pues lo colgamos de arriba. Y otro elemento que hay que anclar para que no vuelque, pues lo anclamos abajo. Y es el mismo elemento el que hace de cuelgue y de anclaje. La cubierta, por tanto, tenemos unas cubiertas con esta forma tan impresionante en voladizo, unos pilares que llegan hasta abajo, y luego la estructura inferior, pues que son como dos bóvedas. Una bóveda que queda en voladizo hacia atrás, que es la que colgamos de la parte trasera de la cubierta, y otra bóveda interior, que creo que es ahora donde están las taquillas. La verdad es que no me sé muy bien cómo está en España, creo que es donde están las taquillas, que, bueno, pues que también pues es una bóveda en el sentido de la longitudinal del graderío. Luego, bueno, se completa pues con unos muros en forma de arcos, y bueno, la estructura, la verdad es que tiene toda ella gran singularidad y es muy interesante. Entonces, volviendo a la cubierta te decía que la forma que tiene, pues al final es una superficie arreglada, es como un hiperboloide de una hoja, en el cual tenemos unas directrices que son pues unas circunferencias, semicircunferencias, que varían entre la que vemos justo en el extremo del voladizo, que es como una circunferencia muy tendida, que apenas tiene como medio metro de flecha, y otra circunferencia bastante más acusada, que tiene 1,40 de flecha, que está en la zona central, donde están los pilares. Entre estas dos circunferencias, la parte más alta se une con una línea que sería una hipérbola. Y en la parte inferior, donde estos elementos, estas bóvedas hiperbólicas conectan unas con otras, la arista de conexión es una recta. Si hubiera sido un hiperboloide hiperbólico, esta arista no podría ser recta, sería una hipérbola. Sí, entonces, él modificó, digamos, la estructura para que fuera una recta. Entonces, digamos que en la parte inferior son rectas, va cambiando siguiendo una generatriz circunferencial curva hasta llegar a la hipérbola superior. Entonces, todo esto, ¿para qué es? Pues es para simplificar la construcción. Con esto se consigue una superficie arreglada que es más fácil de encofrar. Los encofrados, pues a base de tablones de madera, pues es más fácil encofrarlos si es una superficie arreglada. Y bueno, claro, lógicamente esta estructura con esta forma tan curiosa es también una lámina que resiste también por forma, por eso resiste los 12,80 metros en voladizo, con apenas 5 centímetros de espesor en el extremo y 14 centímetros en los arranques de los pilares.
Entonces, claro, es increíble la esbeltez, pero precisamente se consigue, como he dicho antes, por la forma. Al tener esta forma curva, pues le damos rigidez para que resista como voladizo. Entonces, la verdad es que, como ya te digo, la cubierta es muy espectacular porque es lo que vemos y quizá a lo mejor desde abajo no somos capaces de apreciar pues todo esto que te he explicado de la forma que tiene. Pero es todo el edificio el que hay que entender para comprender el comportamiento estructural y la genialidad de toda la concepción, ¿no? Y de nuevo, a ser un edificio, pues el tipo de carga vuelve a ser algo parecido, ¿no? A las consideraciones estructurales en términos de solicitaciones y de carga suele ser algo parecido a lo que hemos hablado antes, ¿no? Del mercado de Algeciras, un poco, el viento, ¿no? Sí. Lluvia, nieve, un poco condiciones climáticas, ¿no? Adaptadas a las condiciones climáticas de Madrid y ya te digo, pues sobrecargas apenas se consideran porque no es una cubierta accesible. Y sí es interesante indicar, que no te lo he dicho antes, que Eduardo Torroja solía hacer modelos a escala pues antes de hacer sus obras se hacían modelos a escala. De hecho, tanto para el mercado, la cubierta del mercado de abastos de Algeciras como para el frontón de Corotos se hicieron modelos a escala 1:10. De hecho, como curiosidad, el de Algeciras se hundió, el modelo a escala se hundió antes de la construcción, pero Eduardo Torroja tenía clara la concepción y continuó pues con las obras y con el éxito que ya conocemos. En el caso del hipódromo de la Zarzuela, la cubierta se hizo a escala 1:1, no se hizo a escala 1:10, se hizo un modelo a escala real que además creo que está todavía en el Instituto Eduardo Torroja. Hay un módulo, uno de los módulos de la cubierta, porque al final son módulos que se van adosando, pues creo que todavía está. Y entonces, pues se construyó a escala, se le hizo una prueba de carga, cargándolo con sacos de tierra y comprobando su resistencia. Qué bueno. Me apetece ahora hablar de dos estructuras de Eduardo Torroja. Hasta ahora hemos hablado sobre distintas cubiertas, la cúpula del mercado de abastos y la cubierta del frontón de Recoletos y el hipódromo de la Zarzuela, pero Eduardo Torroja también diseñó otro tipo de estructuras y aquí me apetece, podríamos, insisto, esto podría durar bastantes horas, pero vamos a mencionar dos que creo que son interesantes en términos de viaducto. Eduardo Torroja proyectó el viaducto de los 15 ojos, uno de ellos, por mencionar uno de ellos. ¿Qué hace que el viaducto de los 15 ojos sea una obra emblemática? Realmente no es muy emblemática esa obra. Él hizo cuando se hicieron obras en la ciudad universitaria, se hicieron, en aquella época había un tranvía que llegaba a la ciudad universitaria, también como sabemos, los que conozcan Madrid saben que la Nacional 6 atraviesa la ciudad universitaria, junto al Palacio de la Moncloa. Entonces, pues precisamente para cruzar el barranco de Cantarranas, que es un barranco que desde la ciudad universitaria iba hasta el río Manzanares, digo iba porque luego eso te lo contaré. Entonces se construyó este viaducto de los 15 ojos, que es un viaducto que tiene unos 130 metros de longitud. Se construyó antes de la Guerra Civil, desde el año 1929 a 1933, muy ancho, 35 metros de ancho, precisamente para pasar la carretera de La Coruña, que era una carretera importante en aquella época. Y entonces, pues es una estructura que la singularidad que tiene es que está formada por lo que a simple vista nos parece que son 15 arcos, por eso se llama de los 15 ojos. Los arcos son pequeños, tienen apenas 7 metros de luz, pero realmente existen arcos en sentido longitudinal, que son los que vemos, pero también en sentido transversal. O sea, realmente el viaducto se configura como una serie de pórticos en sentido longitudinal y transversal. Tiene 3 arcos en el sentido transversal. Y realmente no son arcos como tales, sino que son pilares de los que salen ménsulas en dirección longitudinal y en dirección transversal, y son ménsulas curvas, ¿no? De forma que al unirse 2 ménsulas da lugar a un arco. Entonces, pero la estructura realmente se configura con una serie de pilares en dirección longitudinal y transversal, separados estos 7 metros, y de los que salen ménsulas de 3,5 metros, ¿no? Entonces, es una de hormigón armado, una estructura bastante original. En su época, era un poquito más bastante más impresionante de ver que ahora,
porque luego esta estructura se cegó, ¿no? Actualmente, mucha gente dirá, pero si allí no hay ningún puente. y efectivamente, pues el puente se ve desde los campos de rugby. Sí. Vemos el puente parcialmente. Los campos de rugby están precisamente encima del barranco de Cantarranas. Se soterró, bueno, se llenó de tierra el barranco para hacer estos campos de rugby, y entonces el puente pues está parcialmente cegado. Entonces los arcos que vemos hoy en día pues son edificios de la universidad, yo creo que son almacenes, y entonces los vemos pues lo que parece que son almacenes, parece realmente un edificio más que un puente. Únicamente quedan 2 arcos que son para el paso de la carretera que conecta con la otra parte de la ciudad universitaria, la que está en el lado del Palacio de la Moncloa. Y en el lado del Palacio de la Moncloa pues están completamente soterrados estos ojos que os digo. Entonces, pues actualmente ya os digo, vemos 2 ojos por donde pasa la carretera y el resto desde los campos de fútbol. Entonces, bueno, pues ha perdido un poco el puente, pierde un poco su esencia, ¿no? Cuando el puente deja de ser bien para cruzar sobre algo, sobre un río, sobre un barranco, pierde un poco su esencia. Pero bueno, ya os digo que todavía desde la carretera esta podemos ver, si paramos ahí el coche con cuidado a un lado, podemos ver estos arcos y cómo es la configuración, tanto longitudinal como transversal de estos pórticos, ¿no? Y bueno, me viene muy bien que hayas, o que estemos hablando sobre este tema porque estamos hablando a lo largo de algunos capítulos sobre el tema de los puentes y eso. En este tipo de puente o viaducto, ¿qué tipo de cargas o esfuerzos estructurales podemos tener? Bueno, en los puentes, las cargas principales, aparte de su peso propio, pues es la capa de tráfico de vehículos. Aquí en un puente tienen más importancia que en una edificación porque la carga de vehículos es importante. Si es un puente ferroviario, mucho más, porque el ferrocarril pesa mucho más que el tráfico de coches, y además el ferrocarril está o no está. Claro. El tráfico de coches pues puede estar lleno, puede estar a medio llenar de coches, no puede haber un atasco. Pero bueno, la normativa te dice qué cargas tienes que considerar en el caso del tráfico. Bueno, ahora, actualmente tenemos varias normativas y está todo muy normalizado. En aquella época en la que se construyó esto, pues lógicamente las normativas eran normativas antiguas, en las cuales el tráfico venía representado incluso por carros de caballos, o sea que eran todo, bueno, pues ha ido evolucionando la normativa. Hoy en día pues hay incluso que quiero representar un vehículo pesado, que decimos el tanque, lo llamamos el tanque, pero sí, es un vehículo pesado. Bueno, en aquella época pues con la normativa que hubiera, y que ya digo que estaría basada seguramente en carros de caballos, pues se representaban las cargas con las que había que diseñar los puentes. Aparte luego pues de cargas que llamamos cargas permanentes, cargas muertas, como son el pavimento, las barreras, etcétera. Entonces ya digo que en este caso sí son cargas muy importantes, son las sobrecargas de uso, que son cargas importantes. Como cargas climáticas normalmente se usa el viento y la nieve. Pero es que la nieve no se considera concomitante con el tráfico, porque ahí se está pasando el tráfico, no hay nieve. Claro. Y el viento, pues bueno, el viento tiene mucha importancia en viaductos que tienen una altura importante. Pues no, ni tiene ahora altura importante, ahora que está soterrado, ni la tuvo tampoco. Sí, sí. Las pilas, no sé, tendría una altura de 15-20 metros máximo. Y entonces, pues el viento tampoco. Es una estructura además muy masiva, no es una estructura excesivamente esbelta, con lo cual el viento no sería una carga importante. Madrid tampoco es zona sísmica, bueno, tampoco hay que tener en cuenta cargas sísmicas, que cada vez son más importantes, porque las normativas sísmicas se van actualizando y se va sabiendo más. En este caso tampoco. Entonces, cargas principales, en este caso, sobrecargas de tráfico. Y el siguiente del que quería que nos contaras algo es del viaducto del aire. Ese viaducto del aire, ¿qué importancia tiene o qué características así más importantes tiene? Sí, el viaducto del aire es otra de las obras que hizo Eduardo Roca en relación con los puentes, que él hizo proyectos de puentes, también acueductos, etcétera. Y el viaducto del aire, la verdad es que es una obra preciosa. Es un puente que se construyó en el año 1935 para prolongar el tranvía que llegaba desde Moncloa hasta la ciudad universitaria, ¿no? Entonces es un viaducto de tranvía, con lo cual es muy estrechito, tenía apenas 7 metros, del orden de los 7 metros de anchura de tablero,
Pero claro, se llama del aire precisamente porque era airoso, era muy esbelto. Tenía un arco principal de 36 metros de luz y 18 metros de altura. Para que nos hagamos una idea, los que conocen Madrid, pues como el viaducto de la calle Segovia, de ese orden. Lo que pasa es que tenía solo un arco, realmente eran 2 arcos gemelos para este tablero de 7 metros. Y también, bueno, con una esbeltez, pues tenía en arranques del orden de 1,5 metros y en clave medio metro de espesor el arco, de hormigón armado, con unos pilares también bastante esbeltos. Los arcos tenían unas vigas o riostas de rigidización. En general, elementos muy esbeltos. Las fotos, si el que quiera consultar las fotos, pues la verdad es que verá que es súper elegante. Y bueno, con unas esbelteces increíbles. En este caso, diseñado para las cargas ferroviarias del tranvía, que tampoco son excesivas, pero bueno, pues eran las cargas que tenía que resistir en aquel momento. Este viaducto es una pena que no podamos verlo ahora. En muchos sitios leemos que se ha perdido, que ya no existe, y no es cierto, sí existe. Sí existe, pero curiosamente es que está enterrado. Está enterrado cuando se soterró el barranco de Cantarranas. ¿Sí? Lo he comentado antes con el puente de los 15 ojos. Pues realmente este viaducto del aire, que estaba en la parte de más abajo, donde está ahora la presidencia del gobierno, el Palacio de la Moncloa, pues se utilizó casi como presa. Entonces se rellenó, se hizo una especie de talud, y la coronación de ese talud, de esa especie de presa donde termina todo el soterramiento del barranco, pues es el puente. De hecho, por el tablero todavía se puede pasear. Si alguien le dejan entrar al Palacio de la Moncloa y se pasea por allí por los jardines de presidencia del gobierno, pues allí puede pasear por el tablero, que es la coronación de esta especie de presa de tierras, ¿no? Y bueno, pues es una cosa curiosa y es una pena que esté un viaducto de estas características, que digo que no son arcos como los del viaducto de la calle Segovia, y está enterrado. Entonces, bueno, pues una pena. Es parte de las obras. Hizo más puentes para la ciudad universitaria, pero yo creo que son menos importantes. Son puentes más pequeñas obras de pasos inferiores. Yo creo que estos son los dos más importantes de la ciudad universitaria. Y que, bueno, no sé si alguna vez se podrá recuperar este viaducto del área, aunque, bueno, me temo que estará en un estado que ya no será lo mismo. Hay fotos muy interesantes de la guerra civil, de soldados que acampaban en la parte inferior del barranco, porque era una zona, bueno, estaba ciertamente un poco resguardada, ¿no? Ahí en el frente de Moncloa, y entonces, bueno, pues tenían una vista muy bonita de este viaducto, que ya no podemos tener nosotros. Haciendo una pequeña comparación entre precisamente el viaducto de los 15 ojos y el viaducto del aire, que difieren estructuralmente, ¿cuál es esa diferencia estructural? ¿O cómo se transmiten las cargas en un tipo puente o viaducto de los 15 ojos frente a un viaducto del aire? Claro, digamos que el viaducto del aire es una tipología muy típica que llamamos puente arco de tablero superior, ¿no? Quiere decir que tenemos el arco como elemento principal resistente y está por debajo del tablero. Lógicamente, el tablero y el arco pues se conectan con unos pilares que transmiten las cargas. Entonces, la estructura principal resistente es el arco, el tablero pues le ayuda en función de su rigidez, pero la estructura principal, la estructura aportante, es el arco. En este caso, un arco de 36 metros de luz, ¿no? Es un arco, hoy en día no es que sea un arco de gran luz, no es muy importante, pero bueno, para una obra urbana está bien, con 18 metros de altura. Entonces, bueno, pues digamos que el elemento principal del puente que se ve y que es el que principalmente hay que diseñar y calcular, pues es este arco. En el viaducto de los 15 ojos, en cambio, el funcionamiento es distinto. Se configuró como una serie de pilares, ya he dicho, con ménsulas que al unirse las ménsulas forman los arcos. Entonces, bueno, pues no es, digamos, un puente arco como tal, sino que sería más bien un puente es una configuración que no sé si tiene un nombre, sería una configuración de pórticos a base de ménsulas, ¿no? Ménsulas de pequeña luz. Como diferencia principal, bueno, pues uno prima por su esbeltez, la esbeltez de sus elementos y la optimización,
Y el otro, bueno, pues es una configuración mucho más masiva y bueno, pues que tiene la ventaja de que permitiría adaptarse a cualquier ancho que se le hubiera dado al puente y casi a cualquier longitud, porque es replicar un sistema modular. Podríamos decir que clasificarlo como un puente modular a base de elementos que son eso, los pilares que con las ménsulas constituyen estos pórticos. Bueno, pues hemos hecho un repaso extenso sobre la obra de Eduardo Torroja. Hemos empezado por el mercado de abastos de Algeciras, explicando un poco esa cubierta, esa cúpula y esas dimensiones tan importantes. Hemos seguido con el frontón de Recoletos. Hemos continuado con el hipódromo de la Zarzuela, que hemos visto que tiene más que las cubiertas, aunque las cubiertas es lo más estético, lo más llamativo. Y hemos terminado con dos viaductos, el de los 15 ojos y el viaducto del aire, donde hemos podido pues hacer una pequeña comparativa entre distintas estructuras y cómo transportan ese tipo de cargas estructurales. Por mi parte, darte las gracias, Juan. Creo que ha sido muy, muy, muy aclarador. Yo he aprendido un montón, estoy seguro que los que nos están escuchando también. No sé si quieres comentar algo más, quieres comentar alguna obra adicional que creas tú que tiene que ser mencionada o quieres comentar alguna otra cosa. Bueno, pues yo primero agradecerte a ti el que me hayas invitado a estas charlas, que yo también he estado pasando un rato muy entretenido. Y bueno, animar a todos los oyentes a que pues, estudien la obra de Eduardo Torroja. No digo estudiarla a un nivel técnico, ¿no? Sí. Pero sí, al menos que la visiten o que se interesen, porque en España, a lo largo de la geografía española, hay muchos sitios donde podemos encontrar obras de Eduardo Torroja y que son muy interesantes. Yo, pues, porque le tengo un especial cariño, para todos aquellos que les guste el Pirineo y que sean amantes del esquí, por ejemplo, pues yo les animo a que cuando vayan al Pirineo se paren en un pueblo, pequeña ciudad que se llama Pont de Suert, que está ligada al Pirineo, entonces se paran ahí a tomar un café y que aprovechen para visitar la iglesia de Pont de Suert, que es una obra de Eduardo Torroja, que es, bueno, pues una obra, yo diría, no sé, la palabra es deliciosa, o sea, es una maravilla, preciosa, aunque no entiendas de estructuras. Es una estructura de hormigón formada por una serie de gajos, ¿no? que constituyen una bóveda. Entre la bóveda hay unos pues tragaluces que están hechos con vidrio y bueno, pues la verdad es que es una obra increíble, tanto por fuera como por dentro. Entonces yo animo a la gente a que la visite. Y es así, yo, bueno, le tengo especial cariño, aunque hay, la verdad es que hay otras muchas, hay el acueducto de Tempura, y bueno, pero bueno, ya digamos que así urbanas y que además es fácil de visitarlas, pues yo creo que es, bueno, pues es un sitio además que eso, puedes parar de camino, la iglesia está al lado de la carretera nacional, entonces, bueno, pues es un sitio muy, muy recomendable. Pues nada más, muchas gracias, Juan, por tu tiempo, ha sido un placer y una opción de estar aquí. Pues nada, gracias a ti, Arturo, y bueno, pues a todos los oyentes. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.